El realismo trata de explicar los patrones de comportamiento de las relaciones internacionales. Asimismo, establece que los países actúan según sus propios intereses en la búsqueda de poder. También dice que nunca podrá haber una manera equitativa del poder, puesto que siempre habrá una potencia que quiera predominar sobre las demás. Por ejemplo, las intervenciones de Estados Unidos durante toda la Guerra Fría eran con el fin de aumentar su poder, no con el fin de ayudar a otros países. Puesto que el idealismo afirma que todos los países tienen que convivir en una sola comunidad internacional. También establece que las acciones que toman los países tienen que tener un interés común. Considera que las acciones de los estados deben recibir los mismos juicios morales que reciben las relaciones a nivel personal. Un ejemplo de este comportamiento sería que Estados Unidos se justifica al tener bases militares en otros países, argumentando que es para el bien de todas las naciones. Se entiende por conflicto gubernamental a la lucha por el predominio de la manera de gobernar, de las acciones sociales, económicas, territoriales, de los recursos y riquezas, así como el poder en general, que se encuentra dentro de un Estado, extendiéndose con ello a la lucha interna para realizar diversas facciones político-ideológicas entre las fronteras de los Estados. Un ejemplo de esto es la Primavera Árabe, que sucede en el año 2010, en el cual fue una serie de manifestaciones populares y políticas que condujeron a la caída de Ben Ali y Hosni en Egipto. Un conflicto de nacionalismo y étnico es cuando un grupo de individuos busca tener una nación o estado propio basado en elementos que les den legitimidad. Un ejemplo de este tipo de conflicto es el de los kurdos, quienes exigen la autonomía de Turquía y buscan formar su propia nación. Los conflictos religiosos son aquellos que se presentan cuando dos posiciones tienen fuertes diferencias ideológicas, que ocasionan con frecuencia el desemboque de una lucha por la supremacía ideológica, que a su vez desemboca en enfrentamientos violentos. De la misma manera sucede con religiones distintas, ya que usualmente una religión desmerita a la otra o incluso dice a la otra de ser una creencia errónea o falsa, lo que atrae conflictos entre los miembros de ambas. Un ejemplo de un conflicto religioso es el que enfrenta el gobierno de Yemen con la religión Shi-Zaidi. El conflicto territorial es cuando un país o estado busca abarcar un territorio ajeno y tiene interés en sus recursos naturales, y esto puede desatar una guerra. Un ejemplo de este tipo de conflicto es el de Israel-Palestina, ya que los judíos tenían interés por ocupar el territorio de Israel, al igual que los palestinos, ambos argumentando que les pertenecían estas tierras.